Realidad versus ficción. Bienvenidos al módulo 4. Entendamos bien de qué se va a tratar este módulo. Lo que vamos a hacer ahora es diferenciar qué es la realidad y qué es la ficción. Como ustedes pueden ver aquí, la realidad es algo que es real, algo que es verdadero o que ocurre verdaderamente y algo que es efectivo o que tiene un valor práctico. ¿Sí? En la literatura y en este texto lo que vamos a hablar es de la diferencia entre la existencia real y efectiva de algo versus la ficción, que es aquello que vemos en el número 2, una invención, una cosa fingida, ¿no? Y lo que pone aquí, clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Por eso puede ser una obra, un libro de ficción. ¿Sí? Sigamos. Hay muchas diferencias entre realidad y ficción. Partamos de esto. La realidad tiene que ver con hechos que han ocurrido. La ficción, en cambio, puede basarse o no en hechos que han ocurrido. Esa es una primera gran diferencia, ¿no? La realidad siempre es algo que ha ocurrido. La ficción pudo haber ocurrido o no pudo haber ocurrido. Porque la ficción nace de lo que nosotros, lo que un autor o nosotros, si es que nos imaginamos algo, tenemos en nuestro cerebro. La realidad, en cambio, surge de la vida, ¿no? No de la imaginación. En definitiva, la ficción es algo fingido, inventado, y la realidad tiene que ver con la existencia, con algo que ha existido. ¿Qué pasa con los textos literarios? ¿Es la ficción de los textos literarios una mentira? A esto tenemos que entenderlo bastante claramente. La ficción no tiene absolutamente nada con algo que es verdadero o falso. No estamos en una clase de lógica. Cuando leemos un texto literario, no tenemos que decir, nos está mintiendo, de ninguna manera. Lo que tiene que ver con los textos literarios es con la verosimilitud. Verosímil es aquello que se parece a la realidad hasta el punto en el que nosotros, cuando estamos leyéndolo, nos olvidamos de que es una ficción. Y recordemos que la ficción no tiene que ver con lo verdadero o lo falso, sino que tiene que ver con algo imaginario que puede nacer o no de algo real. ¿Sí? Cuanto más verosímil es un texto, más nos vamos a olvidar que aquello lo estamos leyendo, sino que nos vamos a meter en ese mundo. Y si, por ejemplo, al final el protagonista se muere, incluso podríamos llorar, aunque sabemos en el fondo que ese protagonista no existe. Pero está tan bien escrito y se parece tanto a la realidad que nos olvidamos momentáneamente de que es una ficción. Por eso tenemos que recalcar que nada tiene que ver con la mentira, la verdad o la falsedad. ¿Sí? Lo verosímil es aquello, insistimos, que nos hace olvidar que es un texto ficticio. ¿Sí? La literatura, por lo tanto, nos presenta un mundo ficticio que puede o no salir de la realidad, pero no tiene que ver si es verdadero o falso. No es falso, ¿sí? Ni es verdadero. Es ficticio y verosímil si es que está bien escrito. La literatura nos puede llevar a un mundo paralelo, nos puede llevar al pasado, ¿no? Hay muchos textos que nos han llevado al pasado, sabemos, ¿no? No sé, la historia de Cleopatra o lo que sea. Al presente, si es un texto escrito en este momento. A un futuro, ¿no? Recuerden cuando se escribió, no sé si ustedes saben, existe un libro que se llama 1984, y ese libro se escribió muchos años antes de 1984. Puede ser de un mundo mítico que nadie, ¿no? Solo existe en la imaginación. Un mundo fantástico, por ejemplo, pensemos, ¿no? en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando entra en
ese país de las maravillas. Es un mundo fantástico. Veamos ahora, sigamos analizando entre la realidad versus la ficción. Empecemos con este texto. Llevaba traje y maletín, tenía cristal en el pelo y en el rostro, cápsulas veteadas de sangre y luz. Dejó atrás un rótulo de desayuno especial y pasaron corriendo junto a él policías de la ciudad y guardias de seguridad, con la mano apoyada en la culata de la pistola para mantener estable el arma. Las cosas de dentro estaban lejos y quietas, donde se suponía que él se encontraba. Sucedía por todas partes, en derredor suyo, un coche medio enterrado en escombros con las ventanas reventadas y ruidos emergiendo, voces radiofónicas escarbando en las ruinas. Vio personas chorreando agua al correr y cuerpos empapados por los sistemas de irrigación. Había zapatos descartados en las calles, bolsos y ordenadores portátiles, un hombre sentado en el bordillo tosiendo sangre. Vasos de papel llegaban en extraños rebotes. El mundo era esto, también, figuras en las ventanas, en lo alto, a 300 metros, cayendo al espacio libre y la pestilencia del carburante en llamas y el desgarrón sostenido de las sirenas en el aire. El ruido se hallaba por doquier. Corrían ellos, sonido estratificado que se les juntaba en torno, y él se adentraba en el ruido y se apartaba al mismo tiempo. Este es un texto, como ustedes pueden ver, ¿no?, de una situación caótica en el que hay sangre, en que hay personas cayéndose, ¿no?, desde 300 metros, en el que hay ventanas reventadas, ¿no? El libro se llama El hombre del salto y está hecho a partir de algo que sí ocurrió y que tal vez ustedes no lo vivieron, pero sus padres y sus abuelos seguramente sí, que es la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿sí? Entonces, en este texto que acabamos de leer, es un texto ficticio a partir de algo real que ocurrió. Pero es un texto ficticio, no porque no se hayan caído las Torres Gemelas, sino porque está relatado como ficción a partir de hechos reales. Recuerden que la ficción puede ser a partir de hechos reales, a partir de hechos no reales, a partir de hechos inventados, ¿sí? Ese texto, en cambio, que vamos a ver aquí, es un texto periodístico. Este no es un texto ficticio. Muerte o muerte. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, decenas de personas se enfrentaron a esta falsa alternativa. Con fuego y humo dentro de los edificios del World Trade Center de Nueva York, las víctimas en los pisos superiores comenzaron a saltar, perdiendo la vida al caer hasta desde 417 metros de altura. La escena de personas que saltan de los edificios atacados por 2 aviones es uno de los aspectos más oscuros y sensibles de la tragedia de la que se cumplen 20 años este sábado. La imagen de una de estas personas, un hombre que cae casi en picado, boca abajo, y su cuerpo paralelo a las líneas de las Torres Gemelas, se volvió icónica. Sí, este es un texto periodístico. Entonces, la diferencia entre la realidad y la ficción no es que surjan o no de hechos reales o no reales, sino en la manera en la que está contada. Aquí, en este texto periodístico, nos relatan qué ocurrió, ¿no? Este es un texto conmemorativo, 20 años después, y nos relatan qué ocurrió. En el texto anterior, nosotros lo que veíamos era un relato a partir de un personaje que estaba dentro de ese mundo caótico cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿sí? Entonces, un texto ficticio es a partir de algo real o no real, pero siempre hay un escritor, la voz de un narrador y personajes que están en ese mundo que va creando el autor. En los textos periodísticos, en cambio, se intenta narrar de una manera más objetiva aquello que ha ocurrido sin que entren hasta cierto punto las emociones del periodista
o los puntos de vista del periodista. Esto no siempre se logra, de hecho casi nunca se logra, pero es algo que se procura. En cambio, en la ficción no es algo que se intenta, porque es un texto en el que tiene que ser verosímil, es decir, nosotros tenemos que creerlo, pero no tiene que ser verdadero. Veamos esto de aquí. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantener el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido?, pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las 4 paredes harto conocidas. Esto es la metamorfosis de Kafka, una parte, ¿no? Aquí claramente nosotros podemos decir, bueno, esto es ficticio. ¿Cómo se va a convertir una persona en una cucaracha, en un insecto? Sin embargo, es verosímil. ¿Por qué razón? Porque está tan bien escrito que si ustedes leen este relato van a identificarse con Gregorio Samsa y con su terrible situación en la que se está convirtiendo o en la que se ha convertido en un insecto. A diferencia del texto que vimos antes, que era un texto basado en algo real, que fue la caída de las Torres Gemelas, en este texto no se basa en absolutamente nada, ¿no? Es un texto totalmente ficticio de algo que que no va a ocurrirnos, no hay que tener miedo a eso, pero aún así es verosímil, ¿sí? Y aún así sigue siendo un texto de ficción. No estamos hablando ni de verdad ni de mentira, estamos hablando de un texto que nos hace sentir, que nos hace imaginar, que nos hace ver a través de ese personaje. En definitiva, las características del texto literario son las siguientes. Es una creación original, ¿no? No tiene que ser copiada. Y puede tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, en el texto que vimos antes de la metamorfosis, hay personas que lo relacionan con la vida dura de su autor Kafka, otras con la vida opresiva, otras pueden tener distintas interpretaciones. Y puede además tener significados con cada lectura. A lo mejor, si nosotros nos sentíamos mal en un momento, nos podemos identificar con ese personaje en un momento de nuestra vida y en otro momento decir, no, esto no me identifico, lo veo de otra manera. No tiene un lector en especial, es decir, que el narrador, o mejor, el autor, no se dirige a un lector en especial, sino a cualquier persona que llegue a ese texto, ¿sí? Su función no es enseñarnos acerca de algo o darnos una moraleja acerca de algo, sino que es estética, es decir, que nosotros nos divirtamos a partir de ese texto o que pensemos lo maravilloso o poético que es ese texto, ¿sí? El texto literario presenta un mundo ficticio, ¿no? Puede ser autorreferencial, quiere decir que el texto puede referirse a sí mismo, y de hecho se refiere a sí mismo, y lleno de pequeños detalles, porque esa es la narración, ¿no? Ustedes vieron en el texto periodístico, no tenía los detalles y no nos hacía sentir como nos hacía sentir el texto literario. Y además es una creación subjetiva, quiere decir que no intenta ser objetivo como un texto periodístico, sino que depende de cómo se siente, cómo escribe ese autor en particular. Retomemos: creación original, distintos significados, ningún lector especial, con una función estética o poética. Hay un mundo ficticio que se presenta a través del texto literario y es una creación totalmente subjetiva. Y con eso hemos terminado el módulo 4.